Paz de Cristo, hermanos y hermanas. Paz de Cristo, Iglesia de Huamantla. A los amigos que continúan viendo y siguiendo estas transmisiones, pues deseamos que nuestro Señor Jesucristo los bendiga y que su gracia multiforme los acompañe, que esté con ustedes en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Bajo cualquier circunstancia, rogamos al Señor que esté con ustedes, así como ha estado con nosotros, por un mero favor, solamente por un favor, por gracia, es que el Señor hasta aquí nos ha traído y nos ha ayudado. Yo deseo de verdad que estés siendo bendecido, hermanos. Estamos terminando con este mensaje el día de hoy. Estamos terminando con los 18 puntos doctrinales de la Iglesia Apostólica. Algunos de ellos requieren un estudio más amplio, mucho tiempo para leer la palabra de Dios, comparar lo que acontece, lo que sucede con lo que dice la palabra de Dios, cotejarlo, para que no sea palabra de hombre, sino que sea la palabra de Dios viva y eficaz, lo que nosotros compartimos, hermanos. Entonces, mira, yo te voy a sugerir, si tú me permites, estos mensajes que están grabados, puedes volver a mirarlos, puedes consultar las citas, puedes ampliar el estudio, puedes ampliar el conocimiento que ya tienes. Y bueno, en esta ocasión, este mensaje, este punto doctrinal que es el número 18, que es juicio final, efectivamente requiere un estudio profundo, como el tema de la semana pasada, que fue el recogimiento de la iglesia y el milenio. Son temas que tienen muchos detalles, muchas citas bíblicas con las que nosotros podemos respaldar lo que dice, lo que decimos, lo que predicamos y lo que creemos. En esta ocasión, hermanos, vamos a predicar este mensaje de juicio final y estaremos terminando estos puntos doctrinales. Acompáñame a hacer una oración, hermano, te lo pido. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque por 18 semanas, en 18 ocasiones, con esta, Señor, tú nos permites llegar a los hogares de algunos amigos de tu iglesia aquí en Huamantla y de tu iglesia en otros lugares, Señor Jesús. Gracias por este favor y tu misericordia, Padre del cielo. Esta ocasión que meditaremos acerca de este tema, queremos, Padre, queremos pedirte que tú seas con nosotros, que tú seas al hablar, Padre Santo, que tú seas en mis hermanos al escuchar y que este mensaje sea de bendición y de utilidad, Padre Santo, como parte de tu evangelio, como parte de la buena noticia, Señor, tuya, Señor bendito. Te pedimos que nos bendigas, que nos uses y que sea próspero este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Déjame leerte qué dice este punto doctrinal número 18. Creemos que hay un juicio preparado en el cual participarán todos los hombres que hayan muerto sin Cristo y los que estén sobre la tierra en el tiempo de su verificación. Este juicio se efectuará al final del milenio y también se conoce con el nombre de juicio del trono blanco. La iglesia no será juzgada en esta ocasión, sino que ella misma intervendrá en el juicio que se haga a todos los hombres de acuerdo con lo que está escrito en los libros que Dios tiene preparados. Al terminarse este juicio, los cielos y la tierra que hoy existen serán renovados por fuego y los fieles habitarán la nueva Jerusalén. La dispensación cristiana habrá terminado y entonces Dios volverá a hacer todas las cosas en todos, según Daniel 7, versículos del 8 al 10, versículos 14 al 18, Daniel 7, del 8 al 10 y Daniel 7 del 14 al 18. Primera de Corintios 6, versículos 2 y 3. Romanos 2, 16. Romanos 14, 10 y Apocalipsis 20 del 11 al 15 y Apocalipsis 21, versículo 16. Disculpen, hermanos. ¿Sí?
te voy a pedir que me acompañes a leer una de estas citas que aquí se mencionan, Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén, gloria a Dios, hermanos. La semana pasada, hermanos, que hablábamos del recogimiento de la iglesia y el milenio, ya no tuve tiempo de profundizar un poquito más o hacer más mención de lo que es el milenio, hermanos. Lo de el recogimiento de la iglesia está claro, hermanos, está claro. Hubo tiempo de explicarlo, ¿sí? Rápidamente. El recogimiento de la iglesia, conocido como el rapto, ¿sí? Narrado o descrito en primera a los Tesalonicenses 4, versículos del 13 al 18, dice que el Señor descenderá del cielo. No va a llegar a la tierra, sino que los muertos en Cristo resucitarán. Los cristianos que estén vivos se unirán con los muertos en Cristo y juntos recibirán al Señor en los cielos, en las nubes. En el cielo, cuando se lleve a su iglesia, se celebrará el tribunal de Cristo, donde el Señor premiará, galardonará a los fieles que se haya llevado por los que vino, y después las bodas del Cordero, descritas en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 10. Mientras eso sucede en el cielo, recuerda que aquí en la tierra, cuando eso comience, se manifestará el anticristo, vendrá la tribulación, la gran tribulación, ¿sí? Después, cuando terminen las bodas del Cordero, el Señor vendrá ahora con su iglesia, vendrá con los que vino a recoger, ¿sí? Y se dará la llamada batalla del Armagedón descrita en Apocalipsis 19, versículos del 17 al 21, donde él va a derrotar al anticristo y él se va a sentar en el monte de los olivos, ¿sí? En esta ocasión, el anticristo será destruido y Satanás será atado por 1000 años, ¿sí? Ahí termina esta, vamos a decir, esta dispensación, este periodo de tiempo, para que me entiendas. Ahí termina con la segunda venida de Cristo, llegando a destronar, a derrocar, a quitar a ese usurpador que se llamará a sí mismo Mesías, el enviado, y muchos le creerán. Llegará a quitarlo, ¿sí? Entonces comenzará, cuando el anticristo sea destruido y Satanás sea atado, comenzará el milenio, ¿sí? El milenio, mientras Satanás esté atado, ¿sí? Este milenio va a iniciar, como leímos, con el juicio a las naciones. El punto doctrinal que leímos dice: creemos que hay un juicio preparado. Hay otro. Comienza con el juicio de las naciones vivientes. Las naciones que hayan quedado, que hayan sobrevivido durante el periodo de la gran tribulación, ¿sí? A esas naciones se les juzgará y quedará un remanente de Israel, un remanente de creyentes, de fieles, según Zacarías 8:23, quedará un remanente, y a los que no,
el Señor los va a apartar. Esto está descrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. El Señor va a apartar, dice, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, los apartará unos de otros, ¿sí? Y este remanente quedará para vivir este reino milenial, este reino de 1000 años, ¿sí? Donde el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, gobernará con sus santos, ¿sí? Y hay muchas citas, hermanos. Esto se narra, por ejemplo, en Isaías, en Amós, en Joel, en Isaías, en Zacarías, en Jeremías, en el Evangelio de Lucas, en Apocalipsis, en segunda de Timoteo, en muchos libros se narra este periodo milenial en el que el Señor va a gobernar. Cuando terminen estos 1000 años, hermano, cuando estos 1000 años terminen, ¿sí? El Señor va a realizar un último periodo de tiempo o una última, por decirlo, una dispensación que terminará con el juicio final, que es el nombre de este punto doctrinal, el juicio final. En ese juicio final, ¿sí? Es cuando serán abiertos los libros y donde no serán encontrados obviamente, los que no aceptaron a Cristo como su único, suficiente y verdadero Salvador, ¿sí? Dice el punto doctrinal que en este otro juicio, en el juicio final, ahí no va a ser juzgada la iglesia, ¿sí? La iglesia de Cristo, recuerda que ya habrá sido recogida cuando Él venga en las nubes, cuando Él venga en el aire, ¿sí? A su iglesia el Señor la va a galardonar en el cielo antes de las bodas del Cordero, ¿sí? Esa va a ser la celebración. La iglesia de Cristo ya no va a ser juzgada, hermanos. Nosotros, si nos vamos con Él, hermanos, por fe creemos que vamos a estar con el Señor, nosotros no vamos a participar, o más bien a nosotros no se nos va a juzgar en el juicio a las naciones que se narra en Mateo 25. No vamos a participar en ese juicio, más bien nosotros con el Señor vamos a participar en el juicio a estas naciones, ¿sí? Después, al terminar estos 1000 años, viene el juicio final, ¿sí? Que se describe en Apocalipsis 20, del 11 al 15, que fue lo que leímos, hermanos, ¿sí? Mientras va terminando este periodo milenial, entonces el Señor va a permitir que Satanás sea soltado nuevamente, pero para mandarlo a su lugar, a donde estará eternamente, con todos los que creyeron en Él, con todos los que le siguieron, ¿sí? Satanás será suelto nuevamente, después de 1000 años, después de este reino milenial, donde el Señor viene con su iglesia a juzgar a las naciones y a reinar en la tierra, ¿sí? Con ese remanente de Israel, con ese remanente de fieles que hayan sobrevivido, que hayan pasado la gran tribulación. El Señor vendrá, ¿sí? Y estará con todos ellos 1000 años. Terminará, soltará a Satanás, pero esto se describe en Apocalipsis 20, versículo 10. Dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ¿sí? Cuando terminen estos 1000 años, Satanás será suelto. El Señor le dará, vamos a decir, libertad, pero para ir directamente al lago de fuego. Si ya no va a tener ninguna oportunidad para hacer alguna cosa, ¿sí? Entonces, eso pasará con Satanás. Cuando vaya terminando también este milenio, ese milenio de paz, y el juicio final comience, este juicio final será, te digo, para los que no aceptaron, para los que no aceptaron a Cristo al principio del milenio,
cuando termina la tribulación y la gran tribulación, el Señor vendrá a juzgar a las naciones. Algunos tendrán la oportunidad de reconocerlo y de aceptarlo, y ese será un remanente. Pero los que no serán apartados, ¿sí? Serán apartados y serán juzgados junto con los muertos que no resucitaron cuando el Señor vino la primera vez. Cuando el Señor vino por su iglesia, recuerda que resucitarán los muertos en Cristo y los vivos se unirán con ellos en el cielo. Quedarán muertos que se unirán a estos, se van a unir a estos para ser juzgados en el juicio final. Los que no resucitaron cuando el Señor vino por su iglesia, quedarán, esperarán el tiempo del juicio de las naciones, y a ellos se van a unir los que por última ocasión no aceptaron al Señor. Se unirán al juicio final, al término del milenio, se van a unir. Satanás será enviado al lago de fuego, y los muertos que no reconocieron a Jesús, que no aceptaron al Señor, serán juzgados, comparecerán ante el trono de Dios, ante el trono de nuestro Señor Jesucristo. Él estará ahí, y dice la Biblia que el que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, hermano. ¿Sí? Este periodo milenial, hermanos, se conoce como un periodo de paz. El Señor va a establecer su reino aquí en la tierra, descenderá del cielo, ¿sí? Cuando termine la gran tribulación, el Señor descenderá y estará aquí con los fieles, con los santos. Después de este periodo milenial, ¿sí? Juan lo describe en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, dice que él ve descender del cielo la nueva Jerusalén, ¿sí? Los cielos y la tierra, lo primero que se conocía, pasarán, se terminarán. Los cielos y la tierra serán purificados con fuego. Esto se describe en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 7 al 13, ¿sí? Descenderá la nueva Jerusalén, se establecerá, y es donde se habitará eternamente, ¿sí? Al terminar todo esto, dice la Biblia que el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Dice el Señor: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21 y 22, capítulos 21 y 22. El Señor hace esto. Después de este juicio final, vendrá la eternidad con el Señor. Vendrá la eternidad cuando todo realmente habrá sido consumado, y entonces el Señor, más bien nosotros estaremos con el Señor por siempre, hermanos, por siempre. Este periodo milenial, hermano, está compuesto también por algo donde dice la Biblia que el Señor descenderá fuego del cielo y consumirá los ejércitos de Gog y Magog, ¿sí? Ejércitos que aún prevalecerán para hacerle guerra, para hacerle contrapeso, ¿sí? Pero no prevalecerán. No permanecerán, sino que serán destruidos, hermanos. Mira, es muy importante que nosotros, cuando leamos la palabra de Dios, vayamos en nuestra mente, si es posible hasta apuntando una secuencia de los hechos, cómo van a suceder, porque llega a pasarnos, hermanos, que leemos la Biblia, pero no vemos con claridad cómo van sucediendo las cosas, hermanos. ¿Sí? Desde el rapto, desde la venida de Cristo hasta la venida o la aparición de la nueva Jerusalén de la que habla Juan, ¿sí? Y después el comienzo de la eternidad, es una serie de eventos, hermanos, cronológicos, una serie de eventos sucesivos,
uno tras otro, y en algunos casos simultáneos, como lo que te digo de las bodas del Cordero y la gran tribulación. Mientras en el cielo sucede una cosa, en la tierra sucede otra, ¿sí? Entonces, hermano, yo te voy a invitar que no solo leas la palabra de Dios, sino que te documentes para que tengas claro, ¿sí? Para que tengas claro todo el panorama bíblico de lo que va a suceder, hermano. Te digo, desde la segunda venida de Cristo hasta la eternidad, hasta el comienzo de la eternidad. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos anhelamos, hermanos? Nosotros no solamente esperamos que el Señor venga con su iglesia y ya, ¿sí? No va a suceder así de simple. El Señor vendrá por su iglesia. Vuelvo a decir, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos y recibiremos al Señor en las nubes, en el aire, y así estar con Él para siempre. Pero mientras estamos allá, te voy a hacer un repaso. Mientras estamos allá, aquí en la tierra, surgirá el anticristo, comenzará la tribulación, la gran tribulación, la persecución del pueblo de Israel que nunca reconoció al Mesías, que nunca reconoció a Jesucristo como el Mesías. Entonces, en aquel entonces ya lo tendrán que reconocer, pero serán perseguidos. Ese remanente de Israel, ese remanente del pueblo de Israel y de cristianos que no se hayan ido cuando el Señor vino por su iglesia, ¿sí? Después el Señor vendrá con su iglesia para juzgar a las naciones. Vendrá, derrotará al anticristo y él se sentará a reinar en el trono de David. ¿Sí? Vendrá, te digo, el juicio de las naciones vivientes, ya no de la iglesia que se llevó. A ellos ya los galardonó, hermano. Recuerda, a ellos ya los galardonó cuando vino por ellos, cuando venga por nosotros, ¿sí? Comenzará el juicio de las naciones vivientes. El remanente que todavía tenga la oportunidad de salvarse, pues quedará con el Señor en este periodo milenial, en este periodo de 1000 años. Los que no serán apartados, ¿sí? La Biblia no dice que serán muertos, ¿sí? Fíjate, no dice que morirá, que el Señor los matará, pero serán apartados y se unirán a los muertos que no resucitaron cuando vino el Señor por su iglesia. Estos dos grupos se unirán y esperarán el tiempo hasta que terminen los 1000 años de paz, este reinado de Jesús con sus santos, ¿sí? Entonces sí, resucitarán todos para el juicio final. Satanás será suelto, será liberado, pero para pasar directamente al lago de fuego que está preparado para él, donde estará por los siglos de los siglos. Los muertos resucitarán, los que no le aceptaron, solamente para ser juzgados, para ser notificados, por decirle así, sí, para que no haya injusticia, para que no haya injusticia de decir que murieron y directamente fueron al infierno. ¿Sí? Dice la Biblia que el Hades, que el mar, entregará a sus muertos, ¿sí? Pero si no aceptaron a Cristo, pasarán directamente entonces, después de haber sido juzgados, pasarán directamente al lago de fuego. Dice la Biblia, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, ¿sí? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, hermanos. Entonces, cuando sucede esto, hermanos, después de este juicio, después de que Satanás es lanzado al lago de fuego y los que no le aceptaron también son condenados, obtienen su condenación a lo que se le llama la segunda muerte, que es de lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere librar, de esa segunda muerte, ¿sí? Entonces descenderá la nueva Jerusalén y se establecerá aquí, y entonces comenzará la eternidad. Estaremos con el Señor para siempre. Entonces, hermanos,
toda esta serie de eventos es necesario conocerla. Pero te vuelvo a decir, hay muchos detalles, hermanos. Yo podría hacer una grabación de 1 a 2 horas, 1 hora y media por lo menos. Sí, porque hay muchos detalles. A veces, como cristianos, aún tenemos dudas, hermanos, y deben ser disipadas, deben ser aclaradas. Entonces, hermanos, miren, si tú en tu iglesia, amigo, hermano, que si nos estás viendo en otro lugar, busca capacitarte, busca, no solamente te conformes con leer la Biblia, sino que trata de documentarte, ¿sí? Aquí en Huamantla, hermanos, pues tenemos escuela para aclarar este tipo de cosas. Procuramos tener reuniones de alcance, altares familiares, células, donde este tipo de cuestiones, este tipo de asuntos se pueden tratar con más detalle y aclarar el panorama, hermanos. Es una invitación, hermanos, que me permito hacerles, ¿sí? Porque te vuelvo a decir, todos estos eventos son secuenciales y es necesario que tengamos claro lo que va a suceder, porque estamos inmiscuidos nosotros con nuestro Señor Jesucristo, somos los protagonistas, todos, ¿sí? Todos somos parte de este evento en la segunda venida de Cristo. Y pues hay que tenerlo bien claro, hermanos. Yo deseo que nuestro Señor Jesucristo los siga bendiciendo, hermanos, siga iluminando su camino, siga ayudándolos y prosperándolos en todo. Mi deseo, hermanos, mi deseo es que todo vaya bien. Le damos gracias al Señor por la vida y por la salud. Y pues hay que continuar, hermanos, reuniéndonos y adorando a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que tienes la intención, qué bueno que tienes la intención de seguir reuniéndote, hacer tu altar familiar y de invitar a un amigo. Si es así, ora por él. Quizá este tema le parezca un poco confuso, porque lo más que se conoce es que Cristo va a venir y el anticristo y el diablo va a engañar a la gente, es lo que más se sabe. Entonces es necesario que también la gente sepa de esto, que sepa lo que va a acontecer y que sepa que tiene oportunidad de salvarse de esa segunda muerte. Que Dios les bendiga, hermanos. Con la ayuda del Señor nos estaremos viendo este domingo a las 11 de la mañana. Vamos a tener un culto especial para celebrar a las mamás y festejar brevemente, de manera discreta, a los niños. La semana pasada se estuvo celebrando el Día del Niño. Ellos son la alegría de la vida, son la alegría de las casas y son la alegría de muchos de nuestros hogares, ¿sí? Entonces, vente preparado para festejar a mamá. Si le quieren dar su regalo aquí o le quieren comprar una flor, adelante, hermanos, son bienvenidos. Permítanme despedirnos en el nombre de Jesús. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, hermanos.